Bien, mis queridos, sin más que decir, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Estamos hablando sobre las Escrituras. Ya hemos dicho que la palabra de Dios es única en cuanto a comienzo, carácter, contenido y costo. La Biblia no es la clase de libro que el hombre podría escribir si quisiese o que podría escribir si pudiese, ya que la Biblia proviene de Dios. Aunque son 40 autores humanos, el Espíritu Santo les guió para que escribiesen bajo revelación y bajo la inspiración el consejo de Dios. Y podemos decir con toda convicción que la Biblia es la palabra de Dios, bendita e inspirada para nosotros. Y en el día de hoy vamos a considerar la palabra de Dios, la Biblia, como una arma no simplemente de defensa, de protección, sino también de ataque, porque no podemos descartar el gran poder que tiene la palabra de Dios. Las Escrituras nos enseñan que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro que permanece para siempre. Y la palabra a su tiempo es medicina, y la palabra a su tiempo no vuelve vacía, porque es palabra de Dios. No importa los años que pasen, la palabra de Dios no queda caduca, siempre es vigente, y yo diría es más poderosa que nunca, porque vemos hoy, con los años de historia humana, podemos comprobar cómo la palabra de Dios, de principio a fin, se ha cumplido hasta el día de hoy. No hay otro libro en esta tierra. Algunos dirán, pero ¿qué del famoso francés que pronosticaba y daba anuncios, Nostradamus? Sus escritos, sus documentos, fueron escritos de tal forma que pueden darse las casualidades. Por ejemplo, usted lee un horóscopo del día, está escrito de tal forma que pueden darse ¿qué? Las coincidencias y las casualidades. Pero la palabra del Señor ha sido específica en fecha, en tiempo, con acontecimientos, en años, y se ha cumplido al pie de la letra. No hay otro libro como este. Ahora, este libro maravilloso lo vamos a considerar hoy con una metáfora o una figura que describe el poder de la palabra de Dios y que creo que es de vital importancia comprenderlo para la victoria del creyente del pueblo de Dios. Y me refiero a la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Rápidamente, quiero que consideremos dos declaraciones fundamentales, dos consideraciones fundamentales que creo que cada creyente debe comprender sobre la palabra de Dios. De esta porción de Efesios 6:17 vamos a tomar dos declaraciones fundamentales. ¿Cuáles son? La primera declaración que quiero que usted mantenga en su corazón es la descripción de la palabra en esta porción como la espada del Espíritu. Por favor, abre tu Biblia ahí en el libro de Efesios en el capítulo 6. Si tú miras el contexto, Pablo llega al final de una porción. Él está hablando de la parte espiritual, la armadura espiritual del creyente, que porque todo creyente tiene esa confrontación. Al mirar el verso 11 dice, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Ahora, el verso 12 nos deja ver que nuestra lucha no es con los seres humanos, no es con carne, no es con sangre ni carne. Aunque yo diría muchas veces es con carne y sangre. Pero nuestra real lucha espiritual, de acuerdo a las Escrituras, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, si es un conflicto espiritual, es necesario que nuestras armas también sean ¿qué? Espirituales. Porque no podemos combatir lo espiritual con lo carnal. Satanás nos ha engañado en esto. Usted ve
las películas del hombre lobo. Para destruirlo tienen que dispararle ¿qué? Balas de plata. ¿Ok? No le puede llegar el sol, los rayos del sol. Y ahí usted ve a algunos luchando con Drácula, con el hombre lobo, con un crucifijo. Yo me acuerdo que cuando tenía campamentos juveniles y habían muchachos endemoniados, cuando nosotros tomábamos y les acercábamos la Biblia, comenzaban a gritar diciendo, me quemo, me quemo, me quemo, por acercarles la Biblia. ¿Sabe qué? Eso es mentira. Eso es engaño. Porque las armas nuestras son armas ¿qué? Espirituales. Observa lo que dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escúcheme bien. Hay aún creyentes que creen que por tener la Biblia abierta en su casa, Salmo 91, ya están libres de influencias espirituales. No es cierto. La Biblia no es un fetichismo. La Biblia no es un amuleto. Esto es papel, tinta, cuero, etc. El contenido de ella es lo que tiene el poder. Y hoy vamos a ver que no es citar por citar las Escrituras, que hay poder, que hay libertad. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Es por eso que debemos en primer lugar ver la descripción de la palabra de Dios como una espada. Y lo primero que se nos dice en versículo 17, al mirar Efesios capítulo 6, verso 17, lo primero que se nos dice es que debemos tomar la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y se describe a la Biblia como una espada. Ahora, un soldado romano tenía dos tipos de espada. Una que medía más de 1 metro, que era la espada larga, que utilizaba en combate a distancia con una persona. Muy mortal, muy efectiva, pero también el soldado romano tenía una especie de daga. Una cuchilla más corta, apegada al cuerpo, que era la que utilizaba cuando peleaba cuerpo o hombre contra hombre. Usted sabe que en aquel tiempo utilizaban mallas de metálicas, armaduras, pero esas mallas siempre necesitaban ser unidas. Y la daga era instrumento muy específico ¿para qué? Para penetrar en el costado al enemigo y de esa forma degollarlo. Se está diciendo que la palabra de Dios es como ¿qué? Como una espada, pero no imagine esa gran espada larga ni de samurái, sino que una cuchilla. En mi país, cuando se peleaba a principios de siglo, cuerpo a cuerpo, en las armas de disparar perdigones, utilizaban una bayeta, que era una punta que ellos la sacaban y la utilizaban en la lucha cuerpo a cuerpo. Se está diciendo que la palabra de Dios es efectiva. Ahora, no quiere decir que como espada está utilizada para matar, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios corta y cicatriza y restaura al mismo tiempo. Se dice algo interesante, la espada ¿de quién? Dice el texto del Espíritu. En la mayoría de nuestras Biblias aparece Espíritu con mayúscula para darnos a entender qué cosa. ¿Qué es de él? Ahora, en el texto griego, el adjetivo espíritu no necesariamente puede decir que es el Espíritu Santo. Yo creo que sí, pero voy a darle las dos ideas. El adjetivo espíritu está diciendo que esa espada es una espada espiritual. Es espiritual. Ese es el adjetivo que lo califica, pero también creo que este adjetivo es fuente, origen. Creo que esa espada, que es la palabra de Dios, tiene su origen ¿en quién? En el gran poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Nosotros ya hemos considerado en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, que el Espíritu guió a los profetas para escribir sin error
y omisión el consejo de Dios. No es que un profeta se sentó y dijo, hoy yo quiero escribir la Biblia. No, es el instrumento de Dios y el Espíritu Santo guió a los profetas. Ahora, no solamente guió a los profetas, sino que también inspiró a esos hombres de Dios para que escribiese las Escrituras. ¿Quién los guió? ¿Quién los inspiró? El Espíritu Santo. Por lo tanto, en la actualidad, cuando usted abre las Escrituras y en sinceridad le dice a Dios, habla a mi vida hoy. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Descorre, por así decir, un velo. Y le deja ver algo que tal vez usted nunca antes había visto, pero que siempre estuvo ¿qué? Ahí. Eso es la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu guió, el Espíritu inspiró, pero el Espíritu también ilumina. Ahora, los incrédulos pueden leer y mirar la Biblia, pero ¿sabe qué les hace falta? El Maestro Divino, el Espíritu Santo. Por eso que ellos viendo no pueden ver y oyendo no pueden oír, porque necesitan ¿qué cosa? El Maestro Divino. Ahora, no me diga a mí, es que a mí me cuesta tanto entender. Lea más, esfuércese más. Es que me cuesta retener, lea 5 veces el mismo versículo. Esto requiere disciplina y constancia. No porque soy un hijo de Dios, Dios ya me da la inteligencia. Esto no tiene que ver con inteligencia. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y para él son locura. ¿Por qué? Porque no las puede entender. ¿Por qué no las entiende? Porque son ¿qué? Espirituales. Es por eso que la palabra de Dios es de fuente del Espíritu Santo. Permíteme decirte algo con respecto a la palabra, a la descripción de la palabra de Dios como la espada. En primer lugar, quiero que veas que la palabra, quiero que veas la palabra como un instrumento puntual. En primer lugar, la palabra de Dios como espada, como un instrumento puntual. ¿A qué me refiero con instrumento puntual? Al volver a Efesios capítulo 6, verso 17, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿y qué agrega? ¿Qué es qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Ahora, presta atención en esto. Ese término, palabra, traducido al castellano, no es la clásica palabra griega que nosotros conocemos como logos, palabra, traducido verbo también. En el principio era logos, el verbo. Sino que el término que utiliza el apóstol Pablo para utilizar palabra de Dios es la palabra rema o remá, rema en griego. Y les explico la diferencia. Pablo cuando dice que la espada es la palabra de Dios, no se está refiriendo a toda la Biblia. Se está refiriendo a un pasaje, a una porción específica de la Biblia. Ya que el término remá significa los dichos. Aquí podría ser traducido que la espada del Espíritu son los dichos de Dios. Un dicho, una frase, una porción específica. Si fuese logos, tendría que ser todo el conjunto de la palabra de Dios. Quiero mostrarles algo. En Romanos capítulo 10, verso 17, Pablo dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y normalmente nosotros pensamos por oír la Biblia. No. Lo que Pablo está diciendo en el contexto es que el inconverso necesita escuchar algo fundamental de la Biblia, que es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y qué se debe predicar? La palabra de Dios. Pero la persona no se salva porque le predicamos la palabra de Dios. La persona se convierte cuando escucha ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo Jesús. Tiene que ver a Cristo, porque el que cree en el Hijo tiene la vida. No sé si me explico. El término rema significa una porción específica de las Escrituras.
Cuando usted, mira, es interesante, vuelve a Efesios capítulo 6, en el verso 18 y verso 19, Pablo pide a los hermanos que oren por él, para que cuando él abra su boca pueda enseñar, y ahora utiliza el término logos, toda la palabra de Dios, cuando él enseña. ¿Recuerdas cuando se reúne con los hermanos de Éfeso en la ciudad de Mileto? Pablo le dice que él no rehusó de anunciar ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Cuando hablamos de logos, nos referimos ¿a qué? A toda la palabra de Dios. Pero cuando habla de rema, es como decir algo específico. Permíteme ilustrarlo, ponerlo de esta forma. La Biblia es como un gran arsenal. Es una gran bodega donde yo tengo diferentes tipos de armamento. Pero depende a la guerra, al conflicto o la batalla que voy a tomar ¿qué? Si es asalto, pues, supongamos que estamos pensando en acción, tienen que entrar a una casa, tomar algunos rehenes, usted no se va a llevar unos tanques o un armamento pesado. Usted va a llevar armamentos que son de precisión. Entonces, la Biblia es un gran arsenal. Y el creyente debe saber usar de ese gran arsenal la palabra específica para cada situación. La idea es que cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios, comienzas a enriquecerte. Y en algún momento estás hablando con alguien. Y el Espíritu Santo te trae al recuerdo un versículo, una promesa específica, y esa promesa específica es un rema directo hacia esa persona. Recuerdo hace años atrás en Argentina, que hice creo que yo una de mis presentaciones del Evangelio, más claras y específicas y con puntos. Ellos me trajeron unos papeles y yo les escribí, les presenté el Evangelio. 2 horas hablamos. Él era creyente, su esposa era inconversa. Después de 2 horas de explicación, de versículos, de ilustraciones, de evidencias, la muchacha no se convertía. Y el Espíritu del Señor puso en mi corazón solo un versículo para cerrar. Mateo capítulo 11, verso 28. Y se lo cité. Jesús dijo, venid a mí como estás, trabajado y cargado. Yo le dije, trabajada y cargada, que el Señor te hará descansar. Se cristalizaron sus ojos en ese momento. Se quebró y ella me dijo, yo pensé que Dios jamás podía perdonarme. Yo ya entiendo que Él me llama y me acepta tal como soy. 2 horas de predicación, de argumentación, de evidencia, de puntos, dibujos. Y esa rema de Dios llegó en fracción de segundo. Usted oye el consejo de Dios, pero cuando hay una porción que es específica a su vida, a su corazón, usted puede decir, sí, esa realmente es el instrumento puntual, ese versículo. Es por eso que usted necesita conocer la palabra de Dios, para que sepa cómo usar ciertos versículos en ciertos momentos para esas circunstancias difíciles. Cuando uno no lee, no conoce la palabra de Dios, no tiene idea alguna. Tiene que dar un consejo, tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer porque no tiene el rema de Dios. Tiene todo el logos, la palabra de Dios, pero no ha oído la forma específica, el mensaje específico. Por eso que la palabra es como un instrumento puntual, específico. Mi pregunta, ¿has oído el rema de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? No que escuchaste un sermón, porque podemos acostumbrarnos a escuchar sermón tras sermón, clase tras clase, estudio tras estudio, pero no llega esa rema directamente ¿a dónde? A mi corazón. ¿Ves? La palabra como instrumento puntual. En segundo lugar, la palabra como instrumento de poder. Ya estudiamos en los temas anteriores, Hebreos capítulo 4, versículo 12, pero quiero que observes.
nuevamente el escritor a los hebreos, y ya no la palabra como instrumento puntual, sino la palabra como instrumento de poder. Mira lo que dice, porque la palabra de Dios como es, todos juntos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Les comentaba que el término discierne es la palabra griega criticar. Y es cuando usted oye el mensaje y siente que le pegó ¿qué? Directo. Oí un predicador que me gustó en una ilustración. Él dice, ¿usted ha visto esos en los circos, a esos que lanzan cuchillos a una muchacha que está girando y le lanzan cuchillo y ningún cuchillo ¿qué? Le da, porque esa es la gracia. Si le dan a la muchacha, se acabó el truco. Y él decía, nuestro deber como predicadores es lo opuesto. Es lanzar cuchillos que le lleguen a usted, ¿qué? Directamente. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Discierne, critica. Cuando es un rema de Dios, cuando es un mensaje directo, recuerda las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 29. Mira conmigo Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como? Como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y como es tan directa y fue tan directo y fue tan personal, como ocurrió en toda la historia, cuando al rey no le gustaba el mensaje del mensajero, ¿qué hacía? Mataba al mensajero. Pero olvidó que ese mensaje viene del rema directo de Dios. Ahora, como una espada poderosa, esa palabra, a diferencia de una espada común, que con el tiempo pierden su filo, la palabra de Dios jamás pierde ¿qué? Su filo. Una espada necesita un espadachín, pero la palabra de Dios se mueve ¿qué? Libremente. Es por eso que aún casi no importa quién es el instrumento, porque Dios de vez en cuando hace hablar a las piedras y a los asnos, a un burro. Dios utiliza aún el silbido apacible, porque el instrumento, el espadachín, no es lo más importante. Una espada puede ser usada, una espada común puede ser usada para cortar, para herir, para matar. Pero la espada del Espíritu Santo, escúcheme bien, cuando corta, también cura, porque es el mensaje específico de Dios. ¿Recuerdas en Hechos cuando Pedro, después del día de Pentecostés, les predicó la palabra de Dios? Observa Hechos capítulo 2, verso 37. Dice el texto, al oír esto. ¿Qué oyeron? El mensaje de la palabra de Dios. Y ahí estaban, y el Espíritu Santo tomó claramente esa porción, porque esa espada tiene poder, que es como martillo que quebranta la piedra. Y dice el texto, y al oír, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La palabra de Dios fue tan específica, tan directa, el rema de Dios llegó tanto al corazón que ellos entendieron claramente lo que debían hacer. Cuando la palabra de Dios es predicada, hace su trabajo en la vida de los oyentes, sea rescatar al perdido, sea redarguir al pecador, sea restaurar al decaído o reconfortar a aquel que es débil. Nosotros los predicadores nunca sabemos lo que va a ocurrir con la palabra de Dios, porque no les conocemos directamente, no sabemos con qué hoy usted está luchando, pero sí lo sabe quién. El autor de la palabra de Dios. ¿Ves la descripción de la palabra? La palabra como instrumento puntual, la palabra como un instrumento de poder. Y quiero que veas la palabra como instrumento de protección. Les decía que esta arma, esta espada, es corta,
no es la espada larga, sino que es la daga que se utiliza en la lucha personal. Y déjame decirte algo. Si usted se conoce, si nosotros aprendemos a ser autocríticos, a autoconfrontación, a autoanalizarnos, vamos a poder comprender en nosotros cuáles son nuestras áreas débiles en nuestras vidas. Y yo creo que hay ciertos versículos, yo le llamo así, versículos de poder, que usted necesita aprender. Supongamos que usted se da cuenta que es suelto de lengua, que le gusta hablar más de lo normal. Usted no necesita repetir Juan 3:16. Ese versículo no le va a liberar. Usted necesita memorizar un versículo que apunte directamente a qué. Pon guarda a mi boca. O en las muchas palabras, no hay pecado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sabes por qué Satanás gana la victoria en nosotros? Porque Él nos observa y nos ataca en nuestras áreas débiles. Y como no conocemos el poder de la palabra de Dios como rema, como arma puntual, nos destruye. Tú sabes que la Biblia dice que resistid al diablo y él huirá. Pero también nos dice, huye pues. El creyente maduro sabe cuándo resistir y sabe cuándo huir. Pero si no tiene palabra de Dios, no tendrá discernimiento. Uno de los ejemplos más claros de la palabra de Dios como protección, la encontramos en Mateo capítulo 4, solamente voy a hacer mención, no voy a citarla, no vamos a leer el texto. Encontramos que Satanás viene, Mateo capítulo 4, y se presenta 3 veces tentando a nuestro Señor Jesucristo. Lo tentó en el área de necesidad, 40 días había hambre. Y lo tentó en esa área de hambre. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo responde frente a la tentación? ¿Cómo respondió frente al ataque de Satanás? Como todo creyente debe enfrentar las pruebas, las tentaciones con la palabra de Dios específica. Y Jesús citó Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que dice, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le citó Jesús? Segunda tentación. Insinuó que Dios no estaría dispuesto para protegerlo. Cuando le dice, mira, salta y a sus ángeles mandará. ¿Qué citó Jesús? De nuevo, Deuteronomio capítulo 6, verso 16, y afirma qué cosa. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios por tercera vez. Satanás ahora le muestra los imperios y le dice, mira, tú puedes acortar tu proyecto y lograr lo que quieres sin obedecer a Dios. Si me adoras, ¿cómo contestó a Jesús? Citando Deuteronomio 6:13, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo venció Jesús? No citó toda la Biblia. ¿Qué citó? El rema. La palabra específica, el versículo apropiado. Es por eso que es de tanta importancia leer toda la palabra de Dios y comenzar a rescatar ¿qué cosa? Versículos que son específicos. Apropiarnos de ella. Un predicador decía que estuvo observando un lugar botánico, un jardín botánico. Y mientras él apreciaba el jardín botánico, observó que había una mariposa grande con alas preciosas volando de flor en flor y él se entretuvo mirando la belleza de esa mariposa que se posaba en una flor, en otra flor, en otra flor y luego se fue. Siguió observando este hombre y vio que vino un botánico y tomó una flor y la comenzó a mirar y se giraba y apuntaba y anotaba y la miraba y apuntaba. Hizo sus observaciones, este botánico, de esa flor y luego se fue. Y este hombre se quedó mirando un poco más y vio que vino una abeja. Se posó en la flor y no salió de ahí hasta que se fue llenita.
La mariposa voló y nada más. El botánico observó y nada más. Y el hermano decía, ¿cuántos creyentes son iguales? Son como una mariposa, vuelan, escuchan, están ahí, van, se mueven, se acabó. Otros no, siempre están ¿qué? Anotando, escribiendo, pero en el final solo la abeja sacó provecho de la palabra de Dios. Pregunta, ¿eres una flor? ¿Un botánico? ¿O eres una abeja que se alimenta de la palabra de Dios? Permíteme terminar. En segundo lugar, hemos visto la descripción, dos consideraciones fundamentales que cada creyente debe comprender sobre la palabra de Dios. Ya hemos hecho mención de la primera, la descripción de la palabra como espada del Espíritu. Vemos su puntualidad, vemos su poder y vemos cómo la palabra de Dios puede protegernos. Ahora, ¿conoces tú tus áreas débiles? ¿Amén? ¿Qué está haciendo por eso? Porque yo he escuchado a muchos creyentes citarme esta porción. La carne es débil. Utilizan un buen versículo, pero mal hecho. Segundo lugar, el deber frente a la palabra como la espada del Espíritu. Al volver a Efesios capítulo 6, verso 17, el texto comienza diciendo ¿cómo? Y, ¿qué dice? Tomad. Y tomad. Como la abejita va a la flor, se queda en esa flor, extrae el alimento porque tomó de ella lo suficiente. Queridos, cuando usted escuche la palabra de Dios, cuando esté en su devocional, en su lectura diaria, en la meditación, tome el provecho, enriquezca su vida espiritual con la palabra de Dios. De lo contrario, estará vacío para enfrentar el día. ¿Por qué está tan débil, sin convicciones, sin firmeza espiritual? No se está alimentando de la palabra de Dios. No hay más. No hay más. Por eso el texto, ¿cuál es mi deber frente a la espada? La palabra de Dios, yo debo ¿qué? Tomarla. ¿Qué significa eso? Que yo debo, en primer lugar, conocer la palabra de Dios. Observa conmigo Hebreos capítulo 5, verso 14. Si yo voy a tomar la palabra para que sea ese rema, sea esa poderosa palabra puntual, poderosa, específica para protegerme, yo debo en primer lugar conocer la palabra de Dios. Y mira lo que dice la escritora a los Hebreos, capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, que un creyente que no es maduro, mucha palabra, mucha Biblia. ¿Sabe que sería fácil para nosotros, Pastor Néstor y para mí, venir acá a leer un versículo, improvisar y contarles historias, ilustraciones y enviarlos a la casa? De hecho, muchos púlpitos, eso es lo que hacen. Pero yo paso horas, Pastor Néstor pasa horas estudiando la Biblia. Porque queremos entender lo que el Espíritu del Señor quiso decir, para luego traerlo a ustedes. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por el conocimiento, por la aplicación, por la interpretación, tienen ¿qué cosa? Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No necesita ese creyente maduro que le diga, oye, eso está mal, eso está equivocado, oye, eso no es correcto. ¿Por qué no necesitan ese consejo? Porque están ejercitados. Y el término es gimnasio. Hacer ejercicio para fortalecer. Han ejercitado sus músculos espirituales. Si usted no ejercita sus músculos espirituales, usted no va a poder levantar ¿qué? Cosas de peso, hacer ciertos movimientos. Por el uso tienen el sentido ejercitado. Conocen la palabra de Dios. ¿Cuánto conoce usted de la palabra de Dios? ¿Cuánto conoce? Quiero citar las palabras del profeta Oseas a la nación de Israel. Usted sabe que la nación de Israel tenía un orgullo natural. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Pero mira lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6.
mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Debemos dar gracias al Señor que cada vez que se abren las Escrituras, desde este lugar, usted escucha el consejo de Dios. Y les hemos predicado a tiempo y fuera de tiempo. Lo que no podemos hacer por ustedes es tomar decisiones. Tenemos un proyecto, lectura de la Biblia anual. Ahí está el proyecto, usted decide. Tenemos un devocional diario, usted puede tenerlo. Es que yo no vine el domingo. Tiene la aplicación de la iglesia. Si alguien nos está viendo, la aplicación es ICDG. Si usted busca en Google Play o los apps de Apple, ICDG, baja la aplicación a su teléfono gratuitamente y usted puede seguir el boletín y la lectura. No hay excusa. Pero mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a veces ese conocimiento falto en una persona es por actitud. No es citar las Escrituras por citar, como ya hemos dicho. Jesús no citó las Escrituras por citar. Ahora es interesante que la tentación Jesús citó el libro de Deuteronomio. E históricamente he comprobado, cada vez que alguien va a leer la Biblia de principio a fin, se quedan pegados en Deuteronomio. Porque es un libro más difícil de leer. Pero aún siendo el más difícil, fue el que el Señor Jesucristo utilizó. Pero ¿sabes lo que dice Oseas capítulo 8, verso 12? Les escribí las grandezas de mi ley. Les di mi palabra. ¿Y qué dice el texto? Y fueron tenidas por cosa extraña. A veces racionalizamos las cosas y justificamos nuestras acciones. Si Dios te dice no, por más que le busques la vuelta, ¿qué? Es no. Si Dios te dice, esto es lo que tienes que hacer, por más que te justifiquen, pero todos los demás lo hacen. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Sabes por qué cosa extraña? No les interesaba. ¿Cuál es mi responsabilidad, mi deber frente a la palabra de Dios? En primer lugar, ¿cuál es mi deber? Conocer la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, y no menos importante que el primero, en segundo lugar, debemos cumplir la palabra de Dios. Debemos cumplir la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debemos cumplir la palabra de Dios? Salmo 119, verso 4. Salmo 119, versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Yo debo conocer la palabra de Dios, pero también debo ¿qué? Guardar, cumplir la palabra de Dios. Y eso requiere ¿qué? Obediencia, como citaba al principio. Este libro, por más abierto que usted lo tenga en su cama, en su dormitorio, en su mesa, en su living, en el centro de su casa, no te protege. Lo que te protege es conocer la palabra, aunque usted le encienda velitas y le ponga una espiga de trigo abierta en el Salmo 91. Eso es fetichismo. Yo debo cumplir la palabra de Dios. Y en último lugar, yo debo compartir la palabra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta? Que prediques, ¿qué cosa? Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. ¿Sabes que el término predicar es el término ser un heraldo? Comunica, anuncia, proclama. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Filipenses en el capítulo 2, verso 16, antes de llegar a la conclusión. Filipenses en el capítulo 2, verso 16. ¿Lo tienes? ¿Qué aconseja Pablo? ¿Qué dice? Asidos de la palabra de vida. Asidos. No es ácido,
ni con H. Significa tomar, agarrar, afirmar. Esa es una idea de ese texto. Pero esta misma palabra asidos en griego significa afirmar, mantener, entregar, pasar. Y yo creo que estos hermanos de Filipo ya estaban aferrados, asidos, tomados de la palabra. El verso anterior les dice que son luminares en un mundo que está ¿qué? En oscuridad, en tinieblas. Por lo tanto, el asidos, más que mantenerse firme, que es importante en la palabra, Pablo les está diciendo que ustedes deben entregar, compartir, dar la palabra al mundo que está aquí, en tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque como espada del Espíritu yo debo conocer la palabra de Dios. Como espada del Espíritu yo debo cumplir la palabra de Dios, pero como espada espiritual yo debo comunicar la palabra de Dios. Y cuando el mensaje es entregado, no olvide esto. El poder del reino de los cielos se desata. Porque no son sus palabras. Es la palabra del Dios Todopoderoso que toca y confronta a un corazón. ¿Qué ocurrió con la mujer samaritana cuando escuchó la palabra de Dios de labios de Jesús? Ella inmediatamente fue a buscar y a decirle a la gente, miren, yo encontré al profeta de Dios. ¿Qué hizo el gadareno? Cuando Dios lo rescató, fue salvo. Inmediatamente, ¿qué hizo él? Llevó la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con la palabra? Yo debo conocerla. Yo debo obedecerla, cumplirla, pero debo también compartirla. Hoy Dios nos ha hablado que debemos compartir la palabra. ¿Qué ocurriría si el próximo domingo le preguntamos a usted, ¿obedeció lo que Dios le dijo durante la semana? ¿Qué le parece si comenzamos a tomar en serio la palabra de Dios? Permíteme concluir. La espada capacita al soldado para vencer a su enemigo. ¿Amén? Amén. Pero si no la sabe, no la conoce, si no sabe usarla, no va a ser efectivo. Nuestra espada, que es la Biblia, nos ayuda a poder vencer a nuestro enemigo, así como Jesús venció a Satanás en el desierto. Pero debe tener versículos que son ¿qué? Específicos. Y no es que tu sangre, Señor, y te reprendo, Satanás. No. Eso son muletillas. Eso es fetichismo. Cite las Escrituras. Cite la palabra de Dios. Al no usar la espada del Espíritu, siempre vamos a perder ¿qué? La batalla. Al no familiarizarnos con la espada, no sabemos cómo usarla en contra de nuestro enemigo que día a día nos ataca. Tal vez usted no lo ve, porque su trabajo es sutil. Tenemos el gran deber de llevar la palabra. El asunto es, ¿lo estoy haciendo? Permíteme cerrar este sermón mostrándote una imagen. Yo sé que algunos han tenido la oportunidad de ir a Israel. Ya han visitado el famoso ¿qué? Mar Muerto. Se caracteriza este mar por su gran capacidad salínica. Se dice que tiene 9 veces más sal que los demás mares. Al punto es que una persona puede flotar sobre el agua sin mayor esfuerzo. Ahí está. Hay muy poca vida en ese mar. Está a unos 430 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los ríos, riachuelos, descienden y realmente no es un mar, es un lago, pero se le conoce como el mar muerto, porque solo recibe y no da. Se dice que en algún momento
va a desaparecer. A pesar de sus afluentes que lo desembocan en él, sigue siendo un mar muerto. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, al igual que este mar, recibimos enseñanza, predicación, estudio, pero no estamos dando? Ojalá que no seamos un mar, o mejor dicho, un creyente muerto. Amén. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado, por el estudio de tu palabra y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Añade tu bendición a lo que hemos considerado. Y te pido, Señor, si hoy hay algún hermano o hermana que necesita responder positivamente al llamado de tu palabra, que tal vez está siendo un oidor olvidadizo y no un hacedor, te pido, Señor, que tú obres en su corazón, en su vida, y que las próximas decisiones que va a tomar, que sean honrando tu palabra. Pues oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.